Palacio de Agua, tan interesante en algún momento de las jornadas, así que pasamos el chivo y el aviso para los organizadores. Pero volviendo a la mesa, vamos a tener un espacio hasta las 13:30 para poder discutir sobre estos temas. En el programa tienen una short bio de cada uno de los expositores y expositoras. Vamos a usar el tiempo disponible en presentaciones de entre 15 y 20 minutos, no más de 20 minutos en cada uno de los casos. Yo voy a ir organizando con algún cartelito si se van pasando de ese tiempo. Tienen en el programa los detalles de las credenciales y la experiencia de cada uno de esos expositores y los invito a poder repasarlas porque son muy vastas en todos los casos. Les insisto con lo que ya se mencionó en el panel anterior respecto de las preguntas, que pedimos que las hagan por escrito en la letra más clara posible. Va a haber personas recogiendo las preguntas, me las van a ir alcanzando y al final la idea es que podamos contar con un tiempo importante para poder debatir, comentarios, aportes a partir de esas preguntas escritas. Y finalmente el anuncio de que todos los materiales que se están compartiendo van a estar disponibles en un sitio web que ANSES dispone para el evento y que nos va a llegar a los mails de la convocatoria que todos recibimos. Así que creo que sin más introducción pasamos a las presentaciones, empezando por Alexandra, y muchas gracias. Gracias. Pues me toca a mí hablar sobre las condicionalidades, solo sobre las condicionalidades, pero creo que es importante reconocer desde el principio que es solo un aspecto de las transferencias, como bien nos recordó Tiago en su presentación. Sin embargo, sabemos que inspira mucha pasión, hasta que la cara de este niño me recuerda el sentimiento en mi equipo cuando comenzamos a trabajar sobre una política de UNICEF en esta área. El debate interno fue un poco doloroso, pero al final llegamos a lo que va a haber presentado un poco. Bueno, pues comenzamos con la diferencia o el debate entre el caso por las condiciones y el caso en contra. En favor, como todos sabemos, la mayor razón para hacerlos es para incentivar a los beneficiarios a invertir en la salud y la educación. Y otra parte de esta inversión es la idea que se ve en el número 3 aquí, que los recursos dentro del hogar no son siempre compartidos de una manera equitativa y que esto es una manera de incentivar que sean utilizados para los niños y como inversión en capital humano. También hay otros tipos de argumentos que son distintos de estos que son muy a nivel social, que son los argumentos, digamos, políticos. El hecho es que en cualquier país las transferencias y cualquier programa social tienen su presupuesto por parte de los impuestos. Por parte del presupuesto del Estado, que en mayor parte es de impuestos. Y la opinión de los contribuyentes tiene peso. Y hay muchos, depende de cada situación, pero que creen que hay que asegurar que no hay que dar dinero, dar transferencias a los pobres por nada. Entonces eso, y realmente es algo que tiene que tomar en conciencia si quieren seguir los programas, si hay desafíos políticos. También hay pensamiento que a veces los hogares pobres no pueden pensar solo de corto plazo por la falta de dinero y
que eso es una manera de obligarlos a pensar de una manera de largo plazo. Y finalmente, y este es un modo de pensar tal vez un poco más fuerte aquí en América Latina, es la idea de la corresponsabilidad. Y aquí hablamos de que las transferencias condicionadas deben crear una demanda sobre el Estado para proveer los servicios. Y si los servicios no están disponibles, creen más presión sobre el Estado para asegurar que estén ahí. Bueno, creo que ustedes no solo definen corresponsabilidades de esa manera, pero una manera de verlo. Bueno, vamos al... no estaba ahí, perdón. Todo ese tiempo no estaba donde quería estar. Ahora vamos al caso en contra. Y comenzamos con el derecho humano a la protección social. Y seguramente la gran mayoría en la sala están bien familiar con el derecho a la seguridad social, que aparece también en el derecho, en la Convención de Derechos de los Niños y otros instrumentos sobre el suelo de protección social, por ejemplo, del OIT. Pero quiero hablar de eso de una manera un poco menos abstracto. Y ser un poco más explícito. Aquí se trata del problema que fue bien discutida en el panel anterior, de qué pasa del doble castigo, de la idea de los que son los más pobres, que quedan fuera del sistema completamente. A final de cosas también se quita esta pequeña transferencia y esta pequeña oportunidad que tiene. Si la idea de las transferencias es hacer una igualdad de oportunidades, tenemos que tener esto siempre en mente. Las condicionalidades producen la posibilidad de elección. La idea de las transferencias es que los hogares mismos saben cuáles son las cosas que más se necesitan. Y se está practicando eso mucho en el campo de las transferencias en emergencias ahora, sabiendo que en una emergencia la familia es que más sabe lo que necesitan, en vez de darle cosas, dándoles dinero le da más oportunidad de elegir. Las condiciones remueven un poco esa posibilidad de elegir. A veces los servicios que deben utilizar son inexistentes, también como hemos oído ya. Y sabemos también, y esto no hemos hablado tanto, voy a hablar más luego en la presentación, que el monitoreo y el cumplimiento tiene costos, demanda tiempo, requiere recursos financieros y humanos. Y no es siempre confiable. Si es solamente lo que un reportaje de la familia, tal vez la familia no sabe cómo reportar y de esa manera caen fuera del programa, o tal vez los documentos de escuela no son correctos. Y finalmente, también hay razones de no cumplir que son fuera de los que pueden corregir los programas de transferencias. Y aquí quiero hablar específicamente de la discriminación social. Si una familia se siente no bienvenido en los servicios por razones de discriminación, parece también otro doble castigo para retirar las transferencias. Ok, esos van a parecer un poco familiar porque el moderador de sesión previa ya dieron los 6 casamitos y toda la información sobre, así que no voy a pasar mucho tiempo en estos dos dispositivos, solo tal vez para mencionar un poco más sobre cada de ellos. Lo del alcohol y tabaco fue reconfirmada también por Diana de México. Y bueno, también quería decir que yo estoy de acuerdo con
el punto de vista de Guillermo, que el hecho de que si fuera cierto, y no lo es, pero si fuera cierto que toda la transferencia fuera por consumo, pues para los más pobres es realmente mal esto. Hay que consumir los alimentos, el dinero para transporte, para llegar a la escuela, es realmente para consumo. Y eso depende realmente en la suma total de la transferencia. De los test adicionales, quería sobre la fertilidad, quería enfatizar que en realidad la evidencia va en la otra dirección. Hay evidencia de Kenia y de África del Sur en una reducción del embarazo temprano. Así que eso es un mito que realmente hay que no solo cortar, pero enfatizar que al revés puede ser posible. Y finalmente sobre la última, que no sean sostenibles fiscalmente. Bueno, parte del argumento es sin estos a dónde llegamos, si queremos sociedades más iguales, con más igualdad. Pero en cuanto al costo, hay que decir que estas transferencias dentro del sistema, y eso fue mencionado por varios otros, yo creo por Diana también, que los costos, por ejemplo, de las pensiones son mucho más altos que para estas transferencias. Bueno, vamos a la práctica y para ver un poco más de los detalles entre los dos abordajes a las transferencias. Es importante reconocer que no es simplemente condicionada o no condicionada. Hay muchos grados distintos. La condicionada estricta es cuando está monitoreada y impuesta, o sea, en el momento que no cumple con las condiciones, la familia queda fuera del sistema. La segunda que tengo aquí no es exactamente correcta. Tuve una discusión con Tiago antes de comenzar el seminario. El caso de los que sean monitoreada pero no impuesto, pasamos en vez de eso a las condicionalidades blandas, donde cuando son monitoreadas y impuestos luego de realizar seguimientos. Y eso fue muy bien expuesto por Tiago, cómo funciona en Brasil, y tiene un sistema semejante en Irak. Un valor importante de estos sistemas, como veía, es que puede ser algo que realmente apoya a la familia a entrar en ese sistema. Y hay que reconocer el valor de esto, y nosotros en UNICEF lo reconocemos completamente, que ayudar a tener trabajadores sociales que ayudan a la familia a conectar con los servicios es algo que vale la pena. Que si tiene que ser conectada con la transferencia o no es una cuestión abierta, yo diría. Hay otros que tienen condiciones pero que realmente no son ni moderadas ni impuestas, y un grupo último que es tal vez un poco más estudiado, como verán en los próximos dispositivos, que no son condicionados pero son etiquetados. O sea, dicen a los beneficiarios que les dicen que este dinero es para que tus hijos van a la escuela, pero realmente las condiciones no existen en realidad dentro del programa. Y pasamos ahora a la evidencia que tenemos sobre las condicionadas y las no condicionadas. Y quiero decir aquí que una dificultad para interpretar esa evidencia es que condicionada puede ser 5 cosas distintas. No es siempre el mismo tipo de condición.
Pero en general los que dicen condicional pueden ser cualquier de los que yo mostré, menos los que son no o completamente no condicionados. Y en la evidencia que hemos visto, en Ecuador, que es más bien un programa eticado, tiene un resultado de un aumento de 8 o 9 puntos. Voy a pasar a los próximos porque son un poco más distintos y tengo un poco falta de tiempo. Okay. Esta es una compilación de 2014 que demuestra el impacto de transferencias condicionadas y no condicionadas. Y los que están arriba, los no condicionados, y abajo los condicionados. Y fue un estudio que todos los que están aquí o son estudios randomizados o de diseño experimental. Y como ven, todos demuestran un resultado sobre un impacto sobre la matrícula. Y aunque puede ser mejor los que son no condicionados, la diferencia no resultó a ser estadísticamente significativa. Quería mencionar aquí rápidamente un estudio randomizado en un país que era hecho por el Banco Mundial, un poco viejo, 2010, en Malawi. No está ahí no es la que está aquí representada, es otro. Y estaban buscando el impacto de la condicionalidad. Y el resultado de este estudio muy cuidadoso y hecho como randomized control trial mostró ninguna diferencia entre las condiciones y las no condiciones en cuanto a la matriculación. Voy ahora a la desnutrición. Y el impacto que ven aquí, todos los estudios, los que están arriba son condicionados, los que están en medio son condicionados con trabajo y debajo de estos los no condicionados. Y todos demuestran un aumento en el consumo. Los impactos, hay poca diferencia entre los condicionados y los no condicionados, aunque se sugiere que puede ser más fuerte los condicionados en su impacto. Y finalmente, quiero decir una cosa que no sea aquí encima, pero se ve por la parte en medio, que es que los que son condicionados por requerir el trabajo de los padres resulta en un impacto negativo en la nutrición de los niños. Realmente como revisión, sabemos que las diferencias no son tan rígidas como vimos. Y en todos los casos también se puede hacer articulación con los otros servicios, como bien oímos desde las presentaciones de México y Brasil. Quería hablar brevemente sobre el costo de condicionalidad, porque hay que reconocer, es una parte importante de todos esos programas es ver el costo total. Y por supuesto hay costos adicionales administrativos para el monitoreo y el seguimiento. Y hay otros costos públicos en asegurar que los servicios sean disponibles en áreas de difícil acceso. También hay costos privados del uso, y esto es parte de la razón que no sean siempre cumplidos. Costos de transporte, costes de suministros escolares. En cuanto a cuánto es el costo, hay un estudio un poco viejo
y Diana posiblemente nos podría decir más. Pero este estudio sobre Progresa demostró que los costos administrativos, como un porcentaje de todos los costos administrativos, la condicionalidad era 18% y llegó después del cuarto año al 24%. Y eso es porque los otros costos del programa habían disminuido después del arranque del programa. Hay otros estudios que también llegan a ese número, que los costos administrativos de condicionalidad son 25%. Y finalmente, para presentar el abordaje de UNICEF, está basado en ciertos principios y consideraciones sobre los derechos humanos, sobre los del el ODS 1 y 10, y también sobre las consideraciones de optimizar los recursos. Quería destacar también que, aunque no esté aquí, pensamos también al lado de nuestros otros contrapartes en este trabajo, que es una inversión en el capital humano y que tenemos que tener esto en mente. Para nosotros es importante que analicemos las barreras socioeconómicas y vemos todas las maneras de abordarlos, no solo con la condicionalidad. Recomendamos abordajes universales sabiendo que hay que llegar ahí de una manera progresiva. Quería tal vez dejarlos leer los demás y solo decir una cosa más, que nuestro entendimiento de las condicionales es que son complicados y que es una decisión al final política también de cada país. UNICEF está, aunque nosotros no proveemos de una manera activa la condicionalidad y vemos más valor, vemos los valores de optimización de recursos, tanto de optimización de recursos que de los derechos humanos en hacer los programas no condicionados. Reconocemos que hay muchos factores que tiene que tener en mente cada país. Y trabajamos con todos los países que quieran hacer transferencias que beneficien a los niños, a ver cuál les sirve mejor, tomando en cuenta todos estos puntos de vista. Y con eso quería agradecerles su atención y será un placer responder a sus preguntas. Pasamos entonces la palabra a Eleonor Faur, investigadora y docente del IDAES USAM CICIDES, para que nos brinde su perspectiva desde una mirada vinculada a la equidad de género. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a quienes organizan este evento por la invitación y además en este espacio tan divino, un ícono de la arquitectura porteña. Bueno, efectivamente me toca poner un punto o una perspectiva en relación con las cuestiones de género. Me imagino que no son los sitios más cómodos para transitar, pero allá me voy. Entonces, está claro la enorme potencia que han tenido y que siguen teniendo los programas de transferencias condicionadas de ingresos, y en particular de la AUH, que han sido elogiadas por la expansión de sus coberturas, por la superación de la lógica compensatoria, por la contribución para mitigar la indigencia e incluso la pobreza de los hogares, y permitir contar con un ingreso monetario sostenido para muchos hogares que les permitía una cierta mirada prospectiva de sus inversiones, ¿no? En este sentido, solemos decir, y yo lo sostengo, que se trata de políticas que dieron un giro muy importante respecto de aquellas que se implementaban a finales del siglo XX. Ahora bien, es claro que el momento de inversión y el momento macroeconómico en el cual empezaron a implementarse estas políticas
es bastante diferente que la actual coyuntura. Entonces me parece que en esta coyuntura, en la cual existe una necesidad de reducir el déficit fiscal por la vía del ajuste de presupuestos públicos y también de los ingresos familiares, me interesa desarrollar un poco más esta perspectiva, los contrapuntos entre las políticas de finales del siglo pasado, lo que hubo y algunos aprendizajes y matices que nos pueden servir para revisar o para tener como algunas alertas prendidas, ¿no? En particular creo que el análisis de estas políticas de transferencias condicionadas nos permite observar de manera tangencial, digo, no me voy a meter al nudo de la política, ¿no? Pero de manera tangencial nos permite observar el modo en que el Estado interactúa con las mujeres pobres, cómo y hasta qué punto se atienden además sus derechos como ciudadanas y cuáles son los supuestos de género que tienen estas políticas en sus pilares de definición. Tomando como eje esta perspectiva, voy a tratar de explorar cuál ha sido el lugar otorgado al cuidado infantil, en este caso las estrategias estatales de alivio a la pobreza, y en qué medida se promueve o se desalienta la conciliación entre familia y trabajo cuando se trata de mujeres de sectores populares. Bueno, durante el fin del siglo pasado, durante las crisis de finales del siglo pasado, mientras los costos de reproducción cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo y también de aquellos considerados inactivos se incrementaron, el trabajo no remunerado y comunitario de las mujeres se multiplicó y se diversificó. La ecuación, como destacaron en su momento Elizabeth Gelin y María del Carmen Feijóo en 1989, suponía que la importancia de la actividad doméstica no remunerada crecía en relación inversa al nivel de ingresos de las familias. Su contrapartida era, lógicamente, el aumento de tiempo de dedicación a esta actividad en los hogares pobres. El incremento de la participación de las mujeres pobres se produjo tanto en las esferas reproductivas del hogar, de la domesticidad, en la productiva del ingreso al mercado de trabajo y en la comunitaria. Y fue interpretado por académicas y organismos internacionales como una respuesta frente al retiro del Estado y al empobrecimiento de los hogares. Las respuestas de las mujeres a la crisis, era toda una etiqueta, constituyeron un tema específico de investigación durante los años 80 y 90, y esto sirvió para reunir información que hoy nos sirve también como aprendizaje para el análisis de las coyunturas, ¿no? La verdad que yo fui criada en esos tiempos porque era como me estaba recibiendo y las primeras investigaciones tenían que ver con esto, ¿no? El ajuste, se solía decir, era visible en sus efectos de clase, pero invisible en su dimensión de género. Entonces traje un ejemplar de mi biblioteca que editó UNICEF de la Oficina de América Latina y del Caribe en 1989 y que se llama El ajuste invisible, los efectos de la crisis económica en las mujeres pobres. Creo que es como una reliquia que releo de vez en cuando porque también uno aprende mucho de lo que ya se hizo, ¿no? Bueno, obvio, básicamente con el lenguaje de la época, ¿no? 30 años antes, una experta de UNICEF de América Latina decía: no prestar atención a la intensificación de los esfuerzos de las mujeres pobres, situaciones derivadas de restricciones ocasionadas por la crisis y los esfuerzos de estabilización económica constituye una especie de ceguera tolerante que da permanencia a las condiciones que limitan la participación de las mujeres en el desarrollo. El trabajo femenino, entendido desde el propio hogar hasta el ámbito público, barrial o comunitario, era así como un contrapeso funcional a las políticas de ajuste, la fragilidad del Estado en esos años y la merma de la protección ofrecida por mercados laborales en aquel momento desregulados, segmentados y poco eficaces para absorber la demanda de empleo. Así, la intensificación de la actividad femenina mostró aquello que en esa época se llamaba como el triple rol de las mujeres y con ello la porosidad de las fronteras entre el trabajo remunerado y el no remunerado. Bueno, mirado desde las políticas públicas, las políticas sociales y las instituciones de desarrollo social, se recurrió sistemáticamente a las mujeres para atender de manera gratuita
las necesidades de alimentación de la comunidad o para incorporarlas como madres cuidadoras, ese es el concepto, en espacios barriales de atención de los niños que emergían frente al déficit de la oferta estatal de los servicios de cuidado. El hecho de diferenciar servicios y prestaciones entre hombres y mujeres sirvió en aquel momento para cristalizar determinados estereotipos, roles y relaciones sociales de género. De tal modo, en lugar de implementar estrategias eficaces para superar las desigualdades preexistentes, fue frecuente fortalecer una mirada que técnicamente le denominamos maternalista en las tareas domésticas y de cuidado social. Maternalismo básicamente quiere decir comprender a las mujeres, sobre todo en su función materna, y entender a las madres como las mejores y las casi únicas responsables de los cuidados de sus familias. Actualmente, frente a una coyuntura donde se ve la necesidad de un periodo de ajuste, pero también con un Estado mucho más presente que en el pasado, digamos. Son contextos que no son homologables, ¿no? Pero, digamos, sí cabe la pregunta de qué manera las políticas del siglo XXI están interpelando los discursos y las arquitecturas simbólicas que reproducen ciertos sistemas sociales y relaciones de género también jerarquizadas. La asignación universal por hijo, claramente en el campo discursivo, resolvió la ecuación maternalista, porque titularizó a los niños y a las niñas como los sujetos destinatarios del beneficio o del derecho a la transferencia de ingresos. Aún así, digamos, en el medio de ese contexto, con una decisión muy clara de que fueran beneficios o derechos destinados a los niños, también esto coexistió con una notable expansión de representaciones sociales, hablo de cuestiones que están en la sociedad, y discursos que despreciaron o desprecian todavía las transferencias y estigmatizaron a las mujeres. Lo hablaron también recién Alexandra y antes el coordinador del panel, en particular a las adolescentes con el famoso latinillo de se embarazan para cobrar la asignación, ¿no? Que lo dijeron de una manera mucho más elegante, tienden a incrementar los niveles de fecundidad. Se atribuía así a una operación pragmática a los embarazos tempranos, cuando bien sabemos que no es por ahí por los cuales se producen los embarazos. Y en realidad, como bien decían, esto se desmiente totalmente, este mito, porque las estadísticas vitales del Ministerio de Salud muestran más bien un descenso de la maternidad adolescente. Si en el año 2009 hubo 116.000 y tantos nacidos vivos de madres de hasta 19 años, el último registro correspondiente al 2006 nos da 99.324 nacimientos de madres adolescentes, ¿no? Pero bueno, sabemos que así funcionan los prejuicios. Ahora bien, para ganar la perspectiva justa necesitamos también reconocer que estamos ante programas sociales superpoblados de mujeres, desaventajadas en la escala social, que inician su vida reproductiva con o sin asignación a edades muy tempranas y que tienen en promedio mayor número de hijos. También son quienes más de tiempo dedican a los cuidados familiares y las tareas reproductivas. Bajo el prisma de género, entonces, la mayor novedad de los programas de transferencias condicionadas de ingresos fue dar visibilidad a esas tareas de cuidado y aportarles un ingreso como, de alguna forma, reconocimiento a esa tarea, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos un elemento paradojal, a mi juicio, porque así como es cierto que centrar las provisiones en las mujeres se reconoce esta mayor dedicación de las mujeres a los trabajos domésticos no remunerados y de cuidado, al mismo tiempo se feminiza la responsabilidad de los cuidados. Y desde ese punto de vista es importante destacar que a veces el reconocimiento, cuando el reconocimiento se asocia a la valorización de ciertas identidades grupales, las mujeres son mejores cuidadoras, por ejemplo, se tiende a promover una cierta reificación de estas identidades, colocando presiones morales sobre los individuos. Acabo de leer una cita de una noruega, una especialista en políticas sociales noruega, Annelise Ellingsæter. De esta manera, el problema es que la contracara de la maternalización del subsidio, hoy por hoy el 96% de las personas que cobran la asignación son mujeres y todo el dispositivo está diseñado para que sean las mujeres, si lo quiere cobrar otra persona es básicamente un poco la
laborioso, se expresa en el modo en que las mujeres son o no son percibidas ellas mismas como potenciales o reales trabajadoras por ingresos. Los límites del mercado de trabajo, que para las mujeres pobres son enormes, son mercados muy precarios, con muy bajos ingresos, se superponen para estas mujeres con un acceso muy escaso a servicios públicos para el cuidado de los hijos. Entonces se produce como una suerte de trade-off donde no tengo dónde llevar a los chicos, dónde dejarlos mientras trabajo, más el ingreso que voy a recibir es súper poquito, me quedo cuidándolos, ¿no? Hay como una operación, diría, hasta racional, ¿no? Digamos, racional, como pragmática desde el punto de vista económico. Hoy por hoy, quienes se insertan en estos empleos, los empleos remunerados, recurren a sus redes familiares o a servicios privados para cubrir estas necesidades. El tema, la cuestión central en este caso es de qué manera ciertas políticas sociales procuran cubrir las necesidades materiales más inmediatas de los hogares pobres valiéndose de ciertos estereotipos o de la presunta elasticidad de los tiempos de las mujeres. Y esto a expensas de la expansión de la autonomía económica y social de las mujeres y la democratización de las relaciones sociales de género. En este caso diría que considerar a las mujeres desde una perspectiva instrumental y reificar su papel como las mejores cuidadoras posibles, digamos, como sea que esa etiqueta, que por otro lado la empiria un poco lo desmiente a veces, ¿no? Nos lleva a reproducir o a tener el riesgo de reproducir los patrones del ajuste invisible que mencionábamos antes, ¿no? Entonces, frente a la persistencia de esta mirada o alguna suerte de todavía dando fino uno encuentra todavía este tipo de perspectivas, quiero cerrar esta intervención apelando al marco de los derechos humanos. Sabemos que vivimos en un tiempo en el que se han institucionalizado muy fuertemente los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia. Las convenciones y tratados de derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, tienen jerarquía constitucional en Argentina desde 1994 y además se han sancionado una cantidad de leyes específicas de protección de derechos de ambos colectivos, que marcaron todas ellas una divisoria de aguas en el ámbito de la reproducción, las familias, la prevención de la violencia, la sexualidad, etc. Además, las demandas del movimiento de mujeres son cada vez más crecientes, ¿no? En Argentina lo hemos vivido con una impronta muy importante a lo largo del 2018, ¿no? Entonces, es evidente que el bienestar y los derechos de los niños y niñas, y a este punto, se encuentran no solamente protegidos por nuestras legislaciones y por nuestra Constitución, sino que están fuertemente interrelacionados e imbricados. Estos fueron los temas que trabajamos muchísimo en mi época de especialista en UNICEF, ¿no? Y creo que es allí donde radica, en todo caso, la llave de lo que hablamos con mucha frecuencia del empoderamiento femenino. Empoderamiento que debe ser, desde mi punto de vista, tomado como un imperativo para una vida digna y también para una vida igualitaria desde la más tierna infancia. Muchas gracias.